Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los tutoriales de programación explicada. Mi nombre es Andrés Vergara y en el día de hoy vamos a ver lo que son las listas circulares dobles. Empezaremos con el método insertar nodo y desplegar lista, desplegar una lista circular doble desde el último al primero y desde el primero hasta el último. Listo. Entonces, para construir nuestra lista circular doble, básicamente vamos aquí a agregar una nueva clase. La nueva clase la voy a llamar nodo. En esta nueva clase voy a definir la estructura o las propiedades que va a contener cada uno de los nodos, ¿sí? Como siempre voy a definir una propiedad dato. ¿Listo? Esta propiedad dato es, digamos, el valor que me va a permitir identificar el nodo dentro de la lista. Voy a hacer una lista de nodos cuyo dato principal pues va a ser un entero, ¿sí? Voy a poner un nodo apuntador hacia siguiente y voy a poner una propiedad del tipo nodo que va a ser un apuntador hacia el anterior nodo de nuestra lista. ¿Listo? Como es una lista circular doble, nosotros necesitamos tener dos apuntadores, ¿sí? Que nos permita saber cuál es el siguiente nodo dentro de una lista y cuál es el anterior nodo correspondiente pues al nodo que tenemos actualmente. Entonces lo que hacemos es dentro del mismo nodo definir cuál es el nodo siguiente y cuál es el nodo anterior. ¿Listo? Entonces básicamente con estas tres propiedades nosotros tendríamos para construir el objeto nodo que vamos a ir agregando a nuestra lista. ¿Vale? Ahora vamos a agregar una nueva clase. A esa nueva clase la vamos a llamar lista. Dentro de esta clase es que yo voy a ir agregando los métodos que vamos a necesitar construir para la manipulación o para la administración de nuestra lista circular doble. ¿Listo? Voy a importar acá la librería Scanner. ¿Listo? Esto con el fin de utilizarla para leer por consola. ¿Listo? La voy aquí a instanciar como un objeto llamado teclado. Listo, entonces aquí terminamos de instanciar pues nuestra librería Scanner. Listo. Vale, ya tenemos la instancia que nos va a permitir a nosotros leer por teclado. Listo, entonces tenemos una lista circular doble. Necesitamos conocer cuál es la cabeza de esa lista, ¿sí? Entonces vamos a tener un nodo que se va a llamar primero. Ese nodo nos va a permitir saber cuál es la cabecera de la lista o cuál es el inicio de la lista. Como es una lista circular doble, nosotros podemos recorrerla desde el primero al último y desde el último al primero. También necesitamos entonces tener una referencia o un apuntador que me indique cuál es el último nodo de nuestra lista. Aquí voy a indicar en el constructor de la clase básicamente que el apuntador a la cabecera de la lista inicialice como null y que el apuntador al último de la lista inicialice como null. ¿Vale? Eso es básicamente lo que estoy haciendo ahí. Ahora bien, voy a definir el método para insertar un nodo dentro de una lista circular doble
o una lista circular doblemente enlazada, ¿vale? Entonces vamos a declarar un método público. Voy a indicarle que va a ser un método que no va a retornar nada y voy a llamarlo insertar nodo. ¿Listo? Como lo que nosotros buscamos es insertar nuevos nodos a una lista, ¿sí? En este caso circular doble, pues voy a definir que voy a crear un nuevo nodo, al cual lo voy a llamar nuevo. Y ese nodo pues eventualmente tengo que definirlo a partir de la clase nodo, ¿vale? Entonces aquí lo que estoy haciendo es creándome una nueva instancia de esta clase nodo, ¿sí? Que va a ser el nuevo nodo que voy a agregar a nuestra lista. Indicaba que los nodos iban a contener un dato, ¿sí? Un dato de tipo entero. Entonces aquí lo que voy a pedirle al usuario es que por favor ingrese el nuevo dato que contendrá el nuevo nodo. Listo, entonces vamos a quitarle aquí la palabra nuevo porque suena raro. Vamos a decirle que ingrese el dato que contendrá el nuevo nodo, básicamente eso. Vale, ese dato lo vamos a almacenar dentro de la propiedad dato de nuestro nuevo nodo. Entonces ya dentro de la propiedad dato vamos a almacenar lo que el usuario ingrese por consola. ¿Listo? Vamos a utilizar entonces la instancia de teclado, la instancia llamada teclado de tipo scanner, para leer por consola un entero. ¿Listo? Entonces lo hacemos de la siguiente forma. De esta forma nosotros leemos ese valor entero por consola y lo asignamos a la propiedad dato de nuestro nuevo nodo. ¿Listo? Ahora bien, vamos a insertar unos nodos o unos valores con unos nodos a nuestra lista, ¿vale? Entonces vamos a indicar que vamos a insertar el 12, vamos a insertar el 9, vamos a insertar el 3, vamos a insertar el 7, ¿sí? Vale, esos van a ser los nodos que nosotros vamos a insertar a nuestra lista circular doble, ¿sí? Hay una serie de condiciones. Una condición es cuando nosotros no tenemos nodos en nuestra lista, debemos contemplar la creación del nodo cabecera. Ya después que nosotros tengamos nodos en nuestra lista que hayamos insertado al menos un nodo, pues ya podemos ir agregando nodos a nuestra lista, ¿sí? Entonces, la primera parte, cuando nosotros queremos inicializar nuestra lista, cuando vamos a crear el primer nodo de nuestra lista, eso básicamente nos permitiría a nosotros inicializar la lista, ¿sí? E identificar cuál es el nodo cabecera. Entonces, cuando nuestro nodo cabecera, nuestro nodo primero, es igual a null, quiere decir que nuestra lista no ha sido inicializada. Entonces lo que voy a hacer es que el nuevo nodo va a ser el primer nodo de nuestra lista, ¿vale? Como también necesitamos tener referencia al último nodo de la lista, también le vamos a decir que el último pues eventualmente va a ser el nuevo nodo, porque va a ser el primer nodo que nosotros vamos a agregar a nuestra lista. Como tenemos dos referencias dentro del nodo o dos apuntadores dentro del nodo, uno de ellos es el siguiente, entonces vamos a inicializar diciéndole que primero punto siguiente va a ser igual a primero. Y tenemos la segunda referencia, que es primero punto anterior, le vamos a decir que lo haga igual a último. ¿Listo? Con eso nosotros ya logramos insertar el primer nodo
de nuestra lista y ya la estamos inicializando. Nuestra lista circular doblemente enlazada, ¿vale? Ya ahorita les explicaré cómo funciona este método, ¿vale? No se preocupen. Acá lo que vamos a hacer es que a partir de un primer nodo vamos a seguir insertando nuevos nodos a la lista y lo vamos a hacer a partir de las siguientes instrucciones, ¿vale? Vamos a decirle que el último nodo de nuestra lista, que tiene un apuntador hacia el siguiente, que vaya y apunte al nuevo nodo. Y vamos a decirle que ahora el nuevo nodo, que tiene un apuntador hacia el siguiente, vaya y apunte al primero, ¿vale? Entonces aquí ese nuevo nodo también tiene un apuntador hacia el anterior. Le vamos a decir que apunte al último. ¿Listo? Y eventualmente, ahora el último también tiene que ser el nuevo nodo que nosotros, cada vez que nosotros agreguemos nuevos nodos a esa lista, ese nuevo nodo va a ser el último. Y necesitamos refrescar, como es una lista circular doblemente enlazada, siempre debemos estar refrescando el apuntador anterior del primer nodo al último nodo. O sea, cada vez que nosotros estamos agregando nuevos nodos a la lista, pues estamos refrescando el último nodo. Y ese refresh tiene que verse reflejado en el apuntador de primero, anterior, igual a último. Listo. Entonces aquí finalmente vamos a devolver un mensaje indicándole al usuario que el nodo ha sido agregado o insertado con éxito. Entonces devolvemos acá un mensaje. Indicándole al usuario nodo ingresado con éxito, por ejemplo. ¿Listo? Vale, entonces ya tenemos nuestro método para insertar nodos dentro de una lista circular doble, ¿sí? Pero ¿cómo funciona este método? Este método funciona de la siguiente forma. Entonces, imaginemos que nosotros vamos a insertar estos valores como nodos a nuestra lista, ¿sí? Recordemos que nuestra lista es una lista de nodos cuya propiedad principal es un dato entero, ¿no? Entonces voy a insertar un nuevo nodo, ¿sí?, a nuestra lista, ¿vale? Entonces digamos que aquí voy a insertar nodos a una nueva lista. Decíamos que inicialmente los apuntadores primero iban a ser null, ¿sí?, que es lo que hacemos acá al momento de inicializar la instancia de la clase lista, y que inicialmente último y primero iban a estar referenciando a un null, y que esto significa para nosotros que nuestra lista se encuentra vacía, ¿vale? Entonces voy a ingresar un nuevo nodo. Entonces voy a ingresar el nuevo nodo, un nuevo nodo. Voy a hacerlo de la siguiente forma. Este es básicamente nuestro nuevo nodo, ¿sí? Estos van a ser nuestros nuevos nodos. Nuestro nuevo nodo va a tener un dato, ¿sí?, un dato que inicialmente cuando nosotros lo definimos pues es null, ¿sí?, y va a tener un apuntador hacia el siguiente nodo de la lista, ¿sí?, que lo vamos a simbolizar con esta flechita, y va a tener un apuntador hacia el nodo anterior de nuestra lista, que lo vamos a simbolizar con esta flechita. Entonces, nuevo nodo, un apuntador hacia el anterior y un apuntador hacia el siguiente nodo de la lista. Luego pues el mensaje va a indicarme que ingrese el dato que contendrá el nuevo nodo. Vamos a hacer el ejemplo y vamos a decir que nuestro nuevo nodo va a ser un dato 12, ¿vale? Entonces aquí recibiríamos ese 12 como entero y lo pasaríamos al ser el valor
de nuestro nuevo nodo. Entonces este va a ser nuestro nuevo nodo para la lista. Aquí lo que pregunta es que si primero es igual a null. ¿Primero es igual a null? Sí, señores, primero es igual a null. Quiere decir que este nodo que nosotros vamos a ingresar es el nodo que va a abrir nuestra lista. Me dice que primero hágalo igual a nuevo, ¿sí? Lo que le está indicando aquí es que primero ya no va a apuntar a un null, sino que va a apuntar a este nodo que es el nuevo, ¿sí? Primero ahora va a apuntar al 12. El último hágalo igual al nuevo, ¿sí? Entonces el último ya no va a apuntar al null, sino que va a apuntar a este nuevo nodo. Entonces ya estos dos nodos que nos sirven de referencia de apuntadores ya tienen valor y los dos están apuntando al nuevo nodo de la lista. Ahora me dice que el primer nodo, ¿sí? El primer nodo. ¿Y cuál es el primer nodo? Este, ¿vale? Este que es el primer nodo tiene un apuntador hacia el siguiente. Y este primer nodo tiene un apuntador hacia el siguiente. Me dice que apunte al primero. Entonces este apuntador siguiente va a apuntarse a sí mismo, ¿sí? Es lo que le estamos diciendo, que este nodo, nuevo nodo, con su apuntador hacia el siguiente, se apunte a sí mismo, ¿sí? Ahora, el último nodo, esto lo podemos hacer también, bueno, digamos que el último nodo, que es el mismo, tiene un apuntador hacia anterior. Entonces él tiene un apuntador hacia atrás que apunta al último. ¿Y cuál es el último? Pues es el mismo. Entonces básicamente es como si él desde su apuntador anterior y de su apuntador hacia siguiente se va a estar apuntando a sí mismo, ¿sí? Es una lista circular doblemente enlazada, tiene dos apuntadores cada nodo que corresponde al anterior y al siguiente, y como es el único nodo de nuestra lista, pues él siempre va a estar apuntándose a sí mismo, ¿vale? Se está apuntando a sí mismo, ¿sí? Así digamos que nosotros inicializamos nuestra lista con ese primer nodo de esta manera, ¿vale? Es un poco curioso la forma en cómo se inserta ese primer nodo y la forma en cómo ese primer nodo se está apuntando a sí mismo con sus dos nodos apuntadores, ¿sí? Con sus dos nodos apuntando al siguiente como al anterior, están apuntando, están haciendo referencia al mismo nodo. Listo, esto es como para ir formando el círculo, ¿sí? Porque es un círculo cíclico donde se puede apuntar desde el primero, con el apuntador siguiente, y desde el último con el apuntador anterior. Entonces ya lo vamos a ir viendo como que a medida que se forme la lista como es esto, ¿vale? Ahora bien, vamos a ingresar un nuevo nodo, ese nuevo nodo con valor 9. Entonces decíamos que vamos a insertar un nuevo nodo. Inicialmente lo que hacemos, nuevo nodo, le pedimos que se ingrese el dato de ese nuevo nodo. El nuevo nodo va a tener como dato 9. Listo. Preguntamos si primero es igual a null. Primero es igual a null. No. Ya primero no es igual a null. Se saltaría esta condición. Me indica que el último tiene un apuntador hacia el siguiente. ¿Cuál es el último? Es el 12. ¿Sale? Este último nodo tiene un apuntador hacia el siguiente. Me dice que vaya y apunte al nuevo nodo. Entonces básicamente le estoy diciendo que este último vaya y apunte a ese nuevo nodo. Digamos que lo vamos a poner así, ¿sí? Entonces el 12 con su apuntador siguiente va a apuntar al nodo 9, que es el que vamos a ir ingresando. Ahora me dice que el nuevo nodo tiene un apuntador hacia el siguiente. Entonces este nuevo nodo tiene un apuntador hacia el siguiente, ¿sí? ¿Y cuál es el siguiente que quiere él? Me dice que debe ser el primero, ¿vale? ¿Y cuál es el primer nodo de la lista? Es el 12. Entonces este nuevo nodo con su apuntador siguiente va a apuntar al 12. Ahora la siguiente línea me dice que ese nuevo nodo también tiene un apuntador hacia el anterior nodo, que ese anterior nodo debe ser el último. ¿Y cuál es el último? Que me está indicando aquí el apuntador, me está indicando que es el 12. Entonces este nuevo nodo anterior
va a apuntar al último. Entonces básicamente es como si nosotros ya estuviéramos enlazando esta parte de acá. ¿Por qué? Porque si lo ven, el 9 con su nodo anterior va a apuntar al 12 y el 12 con su nodo siguiente va a apuntar al 9. Entonces básicamente es como si ya estuviésemos formando una lista de la siguiente forma, donde el 12 queda apuntando al 9 y donde el 9 queda apuntando al 12 con sus respectivos apuntadores de siguiente y anterior. Ahora, el último nodo va a ser ahora el nuevo. Entonces, ¿cuál es el último nodo de nuestra lista? El último nodo va a ser ahora el nuevo. Listo. Entonces ahora el último nodo es el 9. Y me dice que por favor primero actualice la referencia hacia el último. El primer nodo de la lista es el 12. Tiene un apuntador anterior. Ese apuntador anterior está apuntando al 12. Me dice que lo actualice por el último. ¿Y cuál es el último? Es el 9. Entonces ahora apuntamos al 9. ¿Listo? Vamos a seguir insertando nodos a nuestra lista y al final vamos a ir viendo cómo la lista circular doblemente enlazada se forma. ¿Vale? Entonces ingresaré un nuevo nodo. Pido que por favor se me dé un dato a ese nuevo nodo. Ese dato va a ser el 3. ¿Sí? Listo. Ahora bien, aquí le paso el dato. Ya decíamos que nuestro dato va a ser el 3. Le decimos último punto siguiente, hágalo igual a nuevo. El último tiene un apuntador hacia el siguiente nodo de la lista. Tiene que apuntar al nuevo. ¿Y cuál es el nuevo? Es el 3. Nuevo que tiene un apuntador hacia el siguiente, hágalo igual a primero. El nuevo tiene un apuntador hacia el siguiente nodo de la lista. Hágalo igual a primero. Y primero está apuntando al 12. Ahora, el nuevo nodo tiene un apuntador hacia anterior. El nuevo nodo tiene un apuntador hacia anterior. Ese apuntador anterior hágalo igual al último. Entonces, ¿qué está haciendo el último? Está apuntando a 9. Quiere decir que el nuevo nodo con su apuntador anterior va a apuntar al 9. Ahora, el último nodo ahora va a ser el nuevo nodo que nosotros vamos a ingresar. Entonces, hablo del último, no va a ser el 9, sino que va a ser el 3. ¿Listo? Y por último, vamos a indicarle que el primer nodo de nuestra lista, que tiene un apuntador hacia anterior, hágalo igual a último. El primer nodo de nuestra lista, ¿cuál es? El 12. Dice que tiene un apuntador hacia atrás, anterior. Me dice que está apuntando al 3. Lo que me dice es que ese punto anterior pase a apuntar al último. ¿Y cuál es el último ahora? Es el 3. ¿Vale? Entonces, de esta forma, aquí como ya el 9 apunta al 3 y el 3 apunta al 9, este nodo ingresa a la lista y de esta forma hemos ingresado un nuevo nodo a nuestra lista circular doblemente enlazada. Ahora vamos a ingresar por último, vamos a ingresar un último nodo para tenerlo como referencia en el ejercicio y en los próximos. Vamos a ingresar el dato, nuevo nodo. Vamos a ingresar el nodo con el valor 7. Aquí le damos ese valor 7. Primero es igual a null. No, ya primero no es igual a null. Quiere decir que no va hacia el else. Me dice que el último tiene un apuntador hacia el siguiente. El último me dice que es el 3. El 3 tiene un apuntador hacia el siguiente. Me dice que apunta el nuevo. ¿Y el nuevo cuál es? Es el 7. El nuevo punto siguiente tiene un apuntador hacia el primero. Nuevo punto siguiente. O sea, el nuevo tiene un apuntador hacia el siguiente nodo de la lista. Tiene que apuntar al primero. ¿Y cuál es el primero? Es el 12. Eso es lo que me indica que el primero es el 12. Y ahora me dice que el nuevo nodo, punto anterior, hágalo igual a último. ¿Sí? Entonces, el nuevo nodo tiene un apuntador hacia el anterior nodo de la lista. Este apuntador tiene que apuntar al último. ¿Y cuál me dicen que es el último nodo de la lista? Es el 3. ¿Vale? Ahora, el último ahora va a ser el nuevo nodo. ¿Listo? Ahora, este último nodo ya no va a ser el 3, sino que va a ser el 7. Y luego, primero
punto anterior hágalo igual a último. Resulta que el primer nodo de nuestra lista tiene un apuntador hacia el anterior que está apuntando al 3. Me dice que lo actualice y que apunte al último. ¿Y cuál es el último? Es el 7. Entonces este va a apuntar al 7. De esta forma, como estamos agregando nuestro nuevo nodo a la lista. Entonces ya aquí tenemos una lista circular doblemente enlazada, una lista circular doble, y vemos que efectivamente cada nodo, si yo empiezo a recorrer esta lista desde el primero, que sería el 12 apunta al 9, el 9 apunta al 3, el 3 apunta al 7 y el 7 apunta al 12. Uy, aquí nos devolvemos efectivamente otra vez al 12. Entonces el 12 apunta al 9, ¿sí? Entonces aquí lo vemos que al final lo que observamos es que el último nodo con su apuntador siguiente siempre tiene que apuntar al primero para que sea un círculo, ¿sí? Para que de manera lógica se nos forme aquí un círculo, como si tuviéramos un ciclo donde siempre el recorrido hacia el siguiente nodo me permite encontrar un nodo válido, ¿sí? De tal forma que la idea es que no encontremos un null, ¿sí? Nunca, ¿vale? Y como es una lista circular doblemente enlazada, nos permite también empezar a recorrerlo desde el último hasta el primero, ¿vale? Entonces tenemos que el último es el 7 con su anterior apunta al 3, el 3 con su anterior apunta al 9 y el 9 con su anterior apunta al 12. Y mágicamente por acá el 12 con su anterior está apuntando al 7 nuevamente. Y así sucesivamente, el 7 apunta al 3, el 3 apunta al 9, ¿sí? Entonces tenemos un círculo que también lo podemos recorrer desde el último hacia atrás, ¿sí? Digamos, lo podemos recorrer desde el último hasta el primero y lo podemos recorrer desde el primero hasta el último, con la firme convicción de que nunca vamos a encontrar un apuntador que nos lleve a un null, ¿sí? Sino que siempre va a estar llevándonos hacia un nodo de nuestra lista, ¿vale? Entonces de esta forma nosotros ya podemos ver que tenemos un método que se llama insertar nodos, que nos permite ir insertando nodos a una lista circular doblemente enlazada, ¿vale? Para nosotros poder ver y para nosotros poder saber si efectivamente ese método de insertar nodo funciona correctamente, debemos crear un método más, un método que nos permita desplegar la lista, ¿vale? Entonces voy a desplegar la lista. Voy a crear un método que me permita desplegar la lista desde el primero hasta el último. ¿Listo? Voy a crear acá un método que se llama PullipBoy. Voy a indicarle que es desplegar lista. Le voy a colocar PU, que significa primero al último, digamos para no escribir tanto. ¿Listo? Para yo recorrer la lista desde el primero hasta el último, voy a utilizar un nodo auxiliar que lo voy a llamar actual, ¿vale? New nodo. Ese va a ser mi nodo auxiliar, ¿vale? Actual, voy a indicarle que va a iniciar desde el primero, que es básicamente lo que quiero. Quiero que mi nodo actual, como voy a recorrer la lista del primero al último, pues inicie desde el primero. Para recorrer la lista voy a preguntarle si la lista tiene datos, ¿sí? Si la lista tiene datos. Entonces, si la lista en su apuntador cabecera, que es el primero, es diferente de null, quiere decir que tiene nodos registrados. De lo contrario, nos significaría o nos indicaría que esa lista se encuentra vacía. Entonces aquí, en caso de que primero sea igual a null, vamos a indicarle al usuario que la lista se encuentra vacía, ¿vale? Lo hacemos de esa forma y listo. Ahora, para recorrer una lista circular doble, vamos a utilizar un do while, ¿sí? Y el do while va a tener como condición que actual sea diferente de primero para poder recorrer nuestra lista.
Y mientras recorremos nuestra lista, lo único que voy a hacer es imprimir el dato. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo encuentre un nodo dentro de nuestra lista, voy a imprimir un dato. Entonces, voy a imprimir el dato. ¿Listo? Entonces, este actual es el que me va a permitir recorrer la lista. Es el nodo auxiliar. Entonces, con él es que voy a saber en qué nodo estoy. Y a partir de él voy a imprimir el dato de cada uno de los nodos de nuestra lista. Y voy a ir actualizando, voy a ir saltando de nodo en nodo utilizando el apuntador siguiente. ¿Vale? Voy a aprovecharme de esta referencia al siguiente nodo para ir saltando en la lista. ¿Vale? Ok. Listo. Entonces ya ahí tenemos nuestro método para desplegar una lista circular doble desde el primero al último. Pero ¿cómo funciona este método? Este método funciona de la siguiente forma. Decimos que tenemos un nodo auxiliar que se llama actual. ¿Listo? Ese nodo auxiliar va a inicializar en el primero. ¿Vale? ¿Y cuál es el primero? Es el 12. Entonces, nodo actual igual a 12. Me pregunta que si primero es diferente de null. En nuestro ejercicio, el que acabamos de agregar nodos a la lista, pues es diferente de null, ¿sí? Es para, digamos, empezar a hacer el recorrido, ¿no? En caso de que nuestra lista se encuentre vacía, pues va a devolver este mensaje porque primero es igual a null. Entramos al do while. El do while me permite hacer al menos una ejecución de un ciclo. Entonces aquí vamos a imprimir el dato que tiene el nodo actual. El nodo actual es una referencia a este nodo de la lista. Y ese nodo de la lista tiene como dato 12. Quiere decir que imprimiríamos el 12. ¿Vale? Lo que me indica la siguiente línea de código es que actual ahora va a ser igual a actual siguiente. El nodo auxiliar está apuntando al nodo con el valor 12. Ese nodo actual tiene un apuntador hacia el siguiente, ¿sí? Entonces lo que le estoy diciendo es que, vea, ahora actual va a ser el siguiente nodo de la lista. Entonces lo que básicamente dice es actual sea el siguiente. Y el siguiente para ese nodo es el 9. ¿Vale? Aquí me pregunta que si actual es diferente de primero. ¿Actual es diferente de primero? Sí, señores. Porque primero me está referenciando el nodo con el valor 12 y actual al nodo con el valor 9. No coinciden. Se mantiene entonces el ciclo. Imprimimos el nodo del dato actual. El dato del nodo actual. ¿Y cuál es el nodo actual? Es el 9. Quiere decir que imprimimos ese valor o ese dato y luego hacemos el salto. Y el salto es decirle actual ahora va a ser el siguiente, ¿sí? Entonces este nodo actual tiene un apuntador hacia el siguiente nodo de la lista. Ese apuntador es el que nos sirve de referencia para nosotros actualizar a actual, ¿sí me entiendes? Entonces actual va a ser el siguiente. ¿Y cuál es el siguiente? Es el 3. ¿Vale? Actual es diferente de primero. El nodo apuntador actual, que es 3, es diferente al nodo cabecera o el nodo primero. Sí, señores. Se mantiene recorriendo nuestra lista. ¿Vale? Volvemos otra vez acá porque continuamos en el ciclo. Imprimimos el dato del nodo actual. El nodo actual me dice que es este y ese nodo tiene un valor y es 3. Listo, lo imprimimos. Volvemos otra vez. Actual, hágalo igual a actual punto siguiente. Actual, que es 3, me tiene un apuntador, una referencia hacia el siguiente nodo de la lista, que es el 7. ¿Vale? Entonces, punto siguiente, 7. ¿Vale? Entonces ahora lo que le estoy diciendo es que salte al siguiente nodo de la lista. ¿Qué es el siguiente nodo de la lista? Pues es el 7. ¿Vale? Ahí tenemos el 7. Actual es diferente de primero. Sí, actual es diferente de primero porque el primero es el 12 y el actual que tenemos en el recorrido es el 7. Se cumple la condición, nos mantenemos en el ciclo, imprimimos el dato 7,
¿vale? Ahí lo que hicimos fue imprimir el dato 7 y luego actualizamos el nodo auxiliar, que es actual. Actual, hágale igual a actual siguiente. Actual siguiente, ¿sí? El siguiente nodo del nodo actual es el 12. Le estamos diciendo que actual pase al siguiente. Y ese siguiente es el 12. Entonces él ya pasó al 12. Me pregunta que si actual es diferente de primero. ¿Actual es diferente de primero? No, señores, ya no es diferente de primero. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de hacer es que ahora actual está apuntando al nodo con el valor 12. Y el primero también está apuntando al nodo con el valor 12. Quiere decir que terminamos la ejecución del ciclo, se rompe el ciclo y hasta ahí terminamos el recorrido. Y si lo ven, hemos impreso o hemos desplegado los valores de cada uno de los nodos, desde el primero hasta el último. Ok, entonces ya tenemos nuestro método para desplegar una lista desde el primero hasta el último, ¿vale? Ya tenemos ahí nuestro método. Pero como es una lista circular doblemente enlazada, nos hace falta explicar el método para desplegar esa misma lista desde el último al primero. ¿Cómo sería desplegar una lista circular doble desde el último al primero? Pues lo hacemos de la siguiente forma. Lo vamos a llamar desplegar lista. Esta vez le vamos a colocar UP, que significa para nosotros desde el último al primero. Vamos igual a utilizar ese nodo auxiliar que se va a llamar actual, que nos va a permitir recorrer nuestra lista. Vamos a decirle ahora que en vez de empezar desde el primero, vamos a empezar desde el último. ¿Listo? La validación que podemos hacer, vamos a dejar la misma validación de primero diferente de null, ¿sí? Esto con el fin de saber si la lista tiene nodos o si la lista no tiene nodos. Esto lo podemos dejar así o lo podemos dejar también de esta forma. Cualquiera de los dos apuntadores me puede indicar si la lista se encuentra vacía o no se encuentra vacía, ¿vale? Entonces vamos a dejarlo así. Vamos también a devolver aquí el mismo mensaje en caso de que último sea igual a null, decirle que pues no tenemos nodos en la lista porque último es igual a null. También utilizamos un do while, ¿sí? Donde vamos a validar que el nodo actual sea diferente de último, ¿vale? Es todo lo contrario, digamos, porque vamos a iniciar desde el último hasta el primero. Entonces aquí vamos a hacer toda la validación, lo vamos a hacer con la referencia del último nodo, ¿sí? Entonces como vamos a empezar desde el último hasta el primero, vamos a hacer eso, ¿sí? Es jugar ahora con ese nodo apuntador llamado último. Vamos a hacer lo mismo, vamos a imprimir el dato. Entonces aquí vamos a imprimir el dato del nodo auxiliar llamado actual, y la diferencia con el despliegue anterior es que nosotros para recorrer una lista desde el primero al último utilizamos el apuntador siguiente, pero ahora como vamos a empezar a recorrer una lista desde el último hasta el primero, vamos a utilizar el apuntador anterior, ¿sí? Entonces ahora actual va a ser igual a actual punto anterior. ¿Listo? Entonces ahora vamos a utilizar este apuntador anterior para recorrer la lista. Entonces vamos a desplegar la lista en forma inversa o de manera inversa. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestro método para desplegar la lista desde el último al primero. Ya está nuestro método. Vamos a explicar rápidamente cómo funciona este método, ¿sí? Entonces vamos a definir un nodo actual, que es el nodo auxiliar que me va a permitir recorrer la lista, ¿vale? Nodo actual. Ese nodo actual indicamos que va a empezar desde el último. ¿El último cuál es? Es el 7. Me dice que este es el último nodo de nuestra lista, ¿vale? Último es diferente de null. En el caso de nuestro ejercicio último, ya nosotros le ingresamos nodos a nuestra lista, y último sí es diferente de null.
entonces no se cumple, se cumple acá, y entramos acá a estas líneas de código. En caso de que último fuera igual a null, pues básicamente estaríamos imprimiendo ese mensaje donde le decimos al usuario por consola que la lista se encuentra vacía, ¿vale? Ahora bien, como último es diferente de null, entramos acá, do while. El do while me permite hacer una ejecución o una iteración en un ciclo, ¿vale? Al menos una vez. Imprimimos el dato de ese nodo, ¿vale? Entonces actual está referenciándome este nodo. Ese nodo tiene un dato. ¿Y cuál es el dato? Es el 7. ¿Listo? Ahora, actual, hágale igual a actual anterior, punto anterior. Entonces, actual va a ser igual al nodo que tiene él actualmente, pero con su apuntador anterior. Entonces, este me está diciendo que su anterior, ¿sí?, es el 3. Entonces, ahora actual tiene que saltar del 7 e ir hacia el 3, aprovechándonos de la referencia al nodo anterior que tiene actual, que es 7. Entonces vamos a ir ahora al 3, ¿vale? Ahora, el nodo ahora va a ser el 3. Actual es diferente de último. Me está preguntando que si el último nodo que está guardando una referencia del nodo 7 es igual al nodo actual. No, no es igual. No se cumple, ¿qué digo? Entonces, ¿qué digo? Se cumple porque son diferentes. Nos mantenemos en el ciclo. Imprimimos el dato del nodo actual. El nodo actual es el 3. Ese nodo actual tiene una referencia hacia el anterior. El nodo actual tiene una referencia hacia el anterior, que me está diciendo que el anterior de él es el 9. Y esto lo que hace, esta línea de código, es que saltemos al anterior. Entonces, a través de esta referencia del actual anterior, vamos a ir al 9. Entonces, ahora lo que quiere decir es que actual ya no va a estar apuntando al 3, sino que va a estar apuntando al anterior. Y el anterior va a ser el 9. ¿Actual es diferente de último? Sí, actual es diferente de último, porque el último es 7 y el actual ahora es el nodo con el valor 9. Imprimimos el valor del dato. Imprimimos el 9. Actualizamos. Actual, hágalo igual a actual anterior. Actual tiene un apuntador hacia el anterior nodo de la lista, que es el 12. Entonces ahora lo que le estamos diciendo es que actual pasa a ser actual anterior. ¿Y cuál es el actual anterior? 12. ¿Vale? Actual es diferente de último. Actual es diferente de último, sí señores. Sí se cumple. Nos mantenemos en el do while. Imprimimos el dato del auxiliar actual, que sería el 12. Actualizamos otra vez el auxiliar actual con actual anterior, ¿sí? Me dice que el 12 tiene un apuntador hacia atrás, ¿sí?, o hacia el anterior nodo, y ese anterior nodo para él es el 7, ¿sí? Entonces ahora actual va a saltar al 7. Entonces actual anterior igual a 7. ¿Listo? Entonces, ahora actual es diferente del último nodo de la lista. Actual es diferente al último nodo de la lista. No, ya no es diferente. Por lo tanto, ya se rompería nuestro ciclo do while. Ya en teoría hemos recorrido nuestra lista desde el último hasta el primero, ¿vale? Entonces ya ven ahí con un ejercicio, una explicación cómo funcionaría o cómo va a funcionar nuestro método de desplegar lista desde el último al primero. ¿Listo? Así funciona este método. Entonces nada, ya tenemos los dos métodos, los tres métodos. Tenemos el método de insertar nodo, el desplegar lista desde el primero al último y el desplegar lista desde el último al primero. Todo esto en una lista circular doble, ¿vale? Entonces vamos a hacer la implementación de estos métodos, ¿sí? Vamos a hacer la implementación de estos métodos. Me voy a ir por acá. Voy a pegar a dejar esto también acá, como para tenerlo de referencia. Listo.
Entonces, vamos a ingresar nodos a nuestra lista. Vamos a ingresar el 12, el 9, el 3 y el 7. ¿Listo? Entonces, para insertarlos, voy aquí a hacer lo siguiente. Perdón. Vamos a hacer una nueva instancia de la clase lista, ¿sí? Que es la que me permite a mí manipular la lista. Y voy a indicarle que voy a insertar L.insertar nodo, perdón, aquí insertar nodo, L.insertar nodo. Vamos a llamar 4 veces el método insertar nodo para insertar nuestra lista, ¿vale? Voy a desplegar mi lista desde el primero al último. Voy a decirle acá .primeline. Listo. Primero despliegue. Primero al último. Listo. Y eventualmente pues necesitamos desplegarlo desde el último al primero. Listo, voy acá a darle un /n, ponerle por acá un /n para que, listo, acá vamos a dejarle también /n. Esto lo que estoy haciendo es como para que se vea más organizado al momento de desplegar la lista. Y acá vamos a desplegarla desde el último hasta el primero. Vale, listo. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Se puede tardar unos segundos. Ya está corriendo. Sí, ya. Vamos a ver acá. Listo. Y vamos a validar que efectivamente logremos insertar nodos a la lista y que al momento de desplegarse se haga el despliegue correcto desde el primero al último y desde el último al primero. Entonces démosle unos segunditos a que se cargue nuestro programa. Listo. Los métodos que yo acabo de explicar son métodos que ustedes pueden personalizar y usar a sus necesidades, ajustar a sus necesidades. Listo, entonces aquí ya nos dice que ingrese el dato que contendrá el nuevo nodo. Nuestro nuevo nodo va a ser el 12. El siguiente dato para el nuevo nodo va a ser el 9. El otro va a ser el 3. Y el último pues va a ser el 7. Listo. Entonces, recordemos, son 4 llamados a insertar nodos. Un llamado para desplegar la lista del primero al último y un llamado para desplegar la lista desde el último al primero. Entonces aquí ya vemos que efectivamente hice 4 llamados para insertar nodos. El primer nodo con el valor 12, el segundo nodo con el valor 9, el tercer nodo con el valor 3 y el cuarto y último nodo con el valor 7. Cuando se despliega la lista del primero al último nos aparece de esta forma. Y cuando se despliega la lista desde el último al primero nos aparece de esta forma. Como lo ven, ya tenemos probado que nuestros 3 métodos que acabamos de construir funcionan correctamente. Nada, nos vemos en el siguiente video tutorial. Vamos a ver el método buscar nodo dentro de una lista circular doblemente enlazada. Que tengan todos un buen día, suscríbanse, comenten, denle me gusta. Chao, chao.